Un grupo de diputados propuso suspender el impuesto específico a los combustibles debido al alza que están experimentando. El valor de la gasolina ya supera los 1.000 pesos. Es probable que siga subiendo tras el aumento del precio del petróleo a nivel internacional y el aumento del dólar también. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerboom. Gracias por el contacto, diputado. Gracias a usted. Hola, Sebastián. Diputado, cuéntenos sobre esta iniciativa. ¿Cuál es la propuesta en concreto? Explíquenos un poco. Sí, mire, hemos tenido durante los últimos 12 meses un alza contundente en los combustibles, ¿cierto?, de casi el 32%. Por lo tanto, los chilenos hemos visto que no solamente los combustibles han ido subiendo, sino que también todo lo que conlleva el transporte de alimentos, por ejemplo. Entonces, tenemos una inflación enfocada fundamentalmente en los precios de los combustibles muy importante. Y lo que le estamos diciendo al gobierno es algo muy simple. Nosotros hicimos la ley de presupuesto del año 2022 con un presupuesto acotado en materia, ¿cierto?, de precio del cobre. El precio del cobre hoy día ha tenido un alza muy importante. Hoy día, de hecho, está a 4,7 dólares la libra. Nosotros lo habíamos proyectado mucho menor a ese precio, y también teníamos proyectado un ingreso mucho menor en otras áreas, y por lo tanto teníamos una holgura fiscal mucho menor. Por lo tanto, hoy día tenemos una cantidad de recursos muy importante extra que no teníamos contemplado en la ley de presupuesto, alrededor de 3.200 millones de dólares, que nosotros creemos podemos reemplazar el impuesto específico al combustible, por lo menos por este año que continuamos en pandemia, diputado, donde la reactivación económica no ha llegado. Sí, ¿de cuánto sería la rebaja y cuánto podrían bajar los precios del combustible, por ejemplo, para ser bien concreto? Sí, mire, el impuesto específico al combustible recauda al año 2.200 millones de dólares. Nosotros lo queremos reemplazar por esta alza de precio del cobre, que va a recaudar mucho más que eso, y nosotros calculamos que por lo menos 450 pesos pudiéramos rebajar el precio del combustible del litro de benzina de 95 octanos, por ejemplo. También le estamos pidiendo una segunda cosa que también es relevante, que tiene que ver con activar el fondo de estabilización del petróleo, fundamentalmente porque el querosén, que es uno de los elementos en donde más se utiliza por los más humildes, está ya simplemente mucho más alto que la benzina, incluso a 1.150 pesos en algunos lugares, y en invierno va a ser tremendamente necesario. Diputado, ahora estamos hablando de una recaudación bien importante para el Estado. Hablamos de cerca del 3% del presupuesto de la Nación, más o menos, ¿no? Redondeando las cifras. ¿Cómo se reemplaza esos recursos en un momento, además, donde hay muchas demandas? O sea, el gobierno lo que está haciendo es tratando de recaudar precisamente más recursos para poner en marcha el programa. Sí, a ver, bueno, mire, el gobierno puede hacer con estos recursos muchas cosas, puede, cierto, tener una política expansiva, entregar ayudas sociales, podemos recuperar la actividad económica, podemos, cierto, hacer una serie de cosas, pero nosotros creemos que hoy día los niveles de inflación que tenemos en parte se deben mucho al alza del precio de los combustibles y al alza de los precios de los alimentos, que es una derivada también relevante, y también el transporte tiene mucho que ver. Hoy día el 70% de los chilenos tiene un vehículo, y decir que los vehículos son un lujo simplemente hoy día es desconocer la realidad de los chilenos. La mitad de los chilenos ocupan su vehículo para trabajar, y por lo tanto creemos que sería una buena forma de encontrar una solución concreta y rápida. Además, van a sobrar recursos eventualmente, ¿cierto?, de esta recaudación extra del cobre, que la podemos utilizar perfectamente, por ejemplo, en aumentar el ingreso laboral de emergencia para que más mujeres y jóvenes ingresen al mundo laboral, que es el gran desafío del gobierno durante este año. Cuando se ha planteado este tema, diputado, en otras ocasiones, generalmente se apunta a dos problemas. Uno, que tiene un impacto fiscal, el tema que ya estábamos abordando, y dos, que es regresivo también, porque si bien es cierto, hay un amplio uso de los vehículos, ¿no? Y no se trata de un producto de lujo, efectivamente. De todas maneras, los hogares más acomodados tienen más vehículos, ¿no? En ese sentido, una disminución del impuesto a los combustibles podría beneficiar en mayor proporción, en más peso a los hogares más ricos en ese sentido. ¿Cómo se podría compensar eso o revertir eso, que no es un objetivo buscado precisamente? Sí, claro, pero mira, no por unos pocos, ¿cierto? Porque, a ver, cuando uno revisa realmente las cifras de quiénes son los más pudientes en Chile, tenemos una cantidad de personas muy menor
estamos hablando del 10% de la población. El 90% de los chilenos son de clase media o clase media baja, y por lo tanto necesitamos, ¿cierto?, concentrar la ayuda en ellos. Ahora, hacer una política de fiscalización con el impuesto específico de los combustibles es casi imposible, y por eso nosotros pretendemos hacer esto lo más simple posible, reemplazar simplemente el cobro por esta recaudación extra fiscal que va a tener el Estado, y con eso ayudar también a la reactivación económica a través de las pymes. Y le quiero dar un puro ejemplo. Yo represento la región de Ñuble. La región de Ñuble es básicamente agrícola. El 40% del costo de producción hoy día tiene que ver con el gasto en gasolina. Por lo tanto, inmediatamente vamos a tener un repunte, ¿cierto?, en actividades agrícolas y en otras, ¿cierto?, que le van a dar millones de empleo, que es lo que necesitamos recuperar. Hay 670.000 personas que no han recuperado su empleo post pandemia, y ese es el foco que hoy día nosotros tenemos que centrarnos básicamente para poder recuperar la economía. Otro tema importante, diputado, es la temporalidad de este tipo de medidas. Usted sabrá que rebajar un impuesto automáticamente genera una sensación de alivio, ¿no?, y será aplaudido por todos seguramente. Sin embargo, volver al nivel original del impuesto es súper difícil. Sí, es que mira, nosotros vamos a tener una diferencia importante con el gobierno, y desde ya la anuncio por la reforma tributaria que el gobierno ha anunciado, porque el gobierno ha anunciado en resumidas cuentas, ¿cierto?, que vamos a tener una reforma tributaria que va a afectar los ingresos de las personas y no de las empresas. Y por lo tanto, cuando vamos a afectar el ingreso de las personas más pudientes, más ricas, ¿cierto?, vamos a tener una cierta... Lo quiero comparar con lo que dijo el ministro Izaguirre. Le vamos a quitar los patines, ¿cierto?, algunos, para que no puedan correr tan rápido como los otros, como lo dijo Izaguirre en su momento. Yo creo que ese es un error, porque finalmente a quienes se quieren apuntar son justamente quienes generan hoy día inversión, quienes generan pymes, quienes generan trabajo. Por lo tanto, vamos a tener ahí una diferencia importante, pero como le digo, la intención nuestra inicial es poder darle este alivio rápido, y nosotros proponemos también en nuestra minuta una forma de poder ir disminuyendo este impuesto específico, que todo el mundo sabe que tenía una tarea y un punto inicial, que fue el año 85, ¿cierto?, después del terremoto, para poder reconstruir carreteras. Hasta el día de hoy. Hoy día todavía en Chile se cobra por pasar por las carreteras porque están concesionadas, y por lo tanto la gente siente que es un impuesto que también es injusto. Por lo tanto, tenemos una discusión respecto a este impuesto específicamente, porque además produce un retraso en nuestra actividad económica. Nosotros importamos el 98% del combustible que utilizamos, y por lo tanto todo lo que está pasando a nivel internacional nos va a seguir golpeando. Yo no quiero ser pesimista, pero la verdad que nuestros cálculos nos hacen pensar que en los próximos meses vamos a tener esta alza mucho más acentuada, no solamente en combustible, sino que también en alimentos. Diputado, una última pregunta. ¿Han conversado este tema con alguien del gobierno? Porque hoy día, esta mañana, el ministro de Transporte por lo menos planteaba que le parecía una mala idea la de bajar el impuesto a los combustibles. Sí, bueno, el gobierno de Boric anunció la vez anterior, ¿cierto?, que ya siendo candidato, que ellos no son partidarios de bajar este impuesto, pero bueno, obviamente son ellos los que gobiernan. Como te digo, ellos pueden hacer distintas cosas con este impuesto. Pueden tener una política expansiva, ¿cierto?, entregar ayuda económica, poder reactivar la economía. Ellos tendrán el derecho de poder decir qué hacer con los recursos extras que van a tener. Lo que sí nosotros decimos es que nosotros aprobamos un presupuesto muy menor para este año 2022, y van a tener una holgura fiscal, y nosotros quisiéramos conversar con el gobierno para ver qué vamos a hacer con esos recursos. Si vamos a tener a más señores contratados en el Estado, nosotros creemos que no es la idea de poder resolver los problemas. Yo creo que la idea es poder dar un alivio a la gente de clase media y a los más humildes a través de una cosa que es directamente a la vena, que es la baja del impuesto a los combustibles. Bien, diputado, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy amable. Hasta luego.